Rafa, ¿me da sonido en el púlpito? Muy bien, pues vamos a tener el estudio bíblico. Estamos a martes y estamos aquí en nuestro local de reuniones, como todos los martes. Y como todos los martes, pues estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, la historia de la Iglesia, que comienza pues en este libro. Y vamos por el capítulo 23. Nos vamos acercando al final. Hechos tiene 28 capítulos, así que nos quedan ya poquitos para terminar. Continuaremos allí en el versículo 4-5, pero vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos dirija y así comenzamos. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos que tú, Señor, nos has permitido reunirnos en tu nombre. Y gracias, Señor, por todo lo que cada día tenemos en nuestra vida. También por aquellas cosas que nos molestan, por las tribulaciones, por lo malo. Gracias por todo, Señor. Pero tú, Señor, nos bendices, nos das tantas cosas que a veces no apreciamos. El hecho de tener la fuerza, la salud, el tener un plato de comida cada día en la mesa, un lugar donde cobijarnos, la ropa que nos ponemos. Gracias por este local donde nos podemos reunir. Gracias por cada hermano que pusiste en su corazón que viniesen hoy hasta aquí. Y gracias por aquellos que sin tener ocasión de venir, pero también participan y tienen comunión con nosotros a través de internet. Estamos muy agradecidos, Señor, porque estás con nosotros. Y tú comenzaste una obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por aquel día cuando alguien nos predicó el Evangelio. Gracias por haber enviado a esa persona o personas que nos hablasen. Estamos muy agradecidos que tú, Señor, nos salvaste, nos redimiste. Y por eso estamos aquí hoy, porque tenemos necesidad ahora de escuchar tu voz y cada día venir a alimentarnos de tu palabra. Pedimos tu dirección para que todo lo que vamos a hablar y decir en este tiempo sea algo que venga de ti, que esté conforme a la verdad de tu palabra y que todos podamos ser edificados de la manera en la que tú nos quieras hablar. Te pedimos todo esto muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues estamos con Pablo ante el concilio, ante el Sanedrín. El tribuno mandó llamar a los miembros del Sanedrín. ¿Cuántos miembros tenía el Sanedrín? 71. 70 más el sumo sacerdote. Entonces son 71. Y ahí están pues hablando y Pablo les está contando, les está hablando. Pero nada más empezar a hablar, el apóstol Pablo, el sumo sacerdote, tuvo una reacción pues bastante fuera de lugar para su posición. Lo leímos en el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Ahí nos quedamos el último día. Así que leemos versículos 4 y 5. Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Nos paramos ahí un momentito. Rectifica Pablo. Ay, no sabía que era el sumo sacerdote. Algunos dicen, bueno, eso es porque como hace años que Pablo no va a Jerusalén, no conocía a este sumo sacerdote. Otros dicen, quizás de la paliza que le dieron, tiene los ojos hinchados, o tenía ese problema en la vista y no veía muy bien y no reconoce al sumo sacerdote. Yo creo que sí le reconocía. O sea, las vestiduras del sumo sacerdote son diferentes. Evidentemente le reconocía. Aquellos que interpretan aquí que Pablo no le reconoció y no sabía,
Claro, el problema es que nosotros no escuchamos el tono de voz que Pablo pone cuando habla, estamos leyendo, y según el contexto tenemos que intentar averiguar qué es lo que Pablo quería decir cuando dijo esto, pero aún basándome en el contexto, yo doy por sentado que sabía quién era. ¿Por qué? Acabamos de leer en el versículo 3, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, Pablo está reconociendo que éste tiene autoridad para juzgar conforme a la ley. Entonces yo creo que sí que le ha reconocido. Lo que pasa que ahora yo creo que está tirando Pablo de sarcasmo. Y entonces si le escuchásemos el tono de voz y lo escuchásemos así, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Que, perdonadme, no me di cuenta que era el sumo sacerdote. De hecho, en otra traducción, porque quizás también el problema está en la traducción del griego al castellano, en otra traducción dice así: no pensé que alguien que actuara así pudiera ser el sumo sacerdote. Y eso lo cambia todo. Perdonadme, yo es que alguien que habla y actúa de esa forma no pensé yo que era el sumo sacerdote. Entonces no le hubiese hablado así, porque está escrito. ¿Dónde está escrito eso? En Éxodo 22, así os queda la referencia, versículo 28. En Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, dice ahí. Una cosa es que éste esté ocupando el cargo y otra cosa es que sea realmente un sumo sacerdote conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad del Señor. Ese es otro tema. Jesús también llamó sepulcros blanqueados a los fariseos, al sumo sacerdote, a los sacerdotes. Es más, el otro día decíamos que Jesús los llamó hijos de Satanás. Y Jesús no tuvo problema en hablarles así. ¿Por qué? Porque en realidad son paredes blanqueadas, como Pablo le ha dicho ahora al sumo sacerdote. Son personas que por fuera tienen una apariencia, pero por dentro están llenos de basura, de porquería, están podridos, como un sepulcro. Apestan por dentro, por fuera sí tienen una apariencia, sus vestiduras sacerdotales, su manera de hablar para aparentar que son mejores que los demás. Pero no creo que Pablo aquí esté rectificando, sino que él está hablando con dureza, con firmeza. Pablo antes a la multitud no les habló así, se limitó a predicarles el Evangelio, pero ahora ha cambiado la cosa, porque ahora está ante un grupo de lobos feroces que lo único que quieren es devorarle. Ahora está ante personas que ofenden a Dios, que odian a Pablo y odian a Dios, porque Pablo sirve a Dios. Él es un siervo de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Entonces ante estas personas no hay que tener miramiento, no hay que ir con delicadeza. A los lobos hay que tratarlos como lobos. Y si hace falta sacar la escopeta, pues se saca. ¿Me entendéis que estoy hablando metafóricamente, no? Son lobos y vienen a devorar al rebaño. Y entonces no se puede tener compasión, porque los lobos no tienen compasión, no puedes ir con delicadeza. Y Jesús fue muy firme cuando habló contra ellos, y Pablo ahora está hablando muy firme. Y no solo se queda ahí, sino que Pablo ahora va a usar de astucia para cambiar la situación que se está creando ahí. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y aquí hay mucha intención por parte de Pablo. Tira de astucia, si queréis llamarlo, pues sagacidad, pero una vez Jesús dijo que tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. ¿Os suena eso?
de que lo dijese Jesús una vez. Y Jesús también refirió una parábola de un siervo que era un mal siervo, era un mal administrador, un mal mayordomo, y le estafaba a su señor. Pero un día el señor le dijo: mira, he descubierto que me engañas, que me estafas, así que te voy a despedir. Y justo antes de que lo despidiese, mandó unos mensajes a todos los acreedores de su señor, y en los mensajes decía: tú le debes a mi señor 100 barriles de aceite, apunta solo 50, yo lo firmo. Tú le debes a mi señor 50 sacos de harina, apunta solo le debes 25, yo lo firmo. Mi señor no sabe lo que yo llevo las cuentas. Y Jesús utilizó esta parábola para decirnos a los cristianos que si los malos actúan así con tanta astucia, son listos, nosotros los cristianos que tenemos sabiduría que Él nos da, no tenemos que ir de tontos por la vida. Lo estoy diciendo en lenguaje así castellano de nuestro tiempo, para que lo entendamos. El cristiano no tiene que ser un tonto y que todo el mundo se aprovecha de él y que tú vas por ahí. No, pero es que una vez Jesús dijo que si te dan en una mejilla pongas la otra. Sí, ¿no? Y Jesús entró al templo y se hizo un látigo con cuerdas y esparció las mesas. Todo depende de dónde está la motivación y la intención. No es que el cristiano va por la vida siendo un tontito y todos se aprovechan de él. No, somos hijos de Dios y defendemos la verdad. Y yo no me voy a defender a mí mismo, pero para defender la verdad tienes que ser osado, tienes que ser valiente, tienes que tener astucia. Quizás la palabra astucia tiene una connotación negativa y nos faltaría, por eso yo he utilizado, no sé, la palabra sagaz, porque igual nos faltaría otra palabra en el castellano para definir bien lo que es astucia, pero sin esa connotación negativa, porque la astucia a veces implica engaño o trampa, pero hablamos de cautela, sí, podemos buscar sinónimos, pero vamos a decir que es astucia, pero sin la parte que implique engaño o mentira o algo parecido. O sea, hay que ser listos, hay que procurar conseguir cosas siempre en favor de la verdad. O sea, no excusándonos de hacer eso para defender el pecado, la mentira, no. Pero para buscar la verdad, para que la justicia se cumpla y se haga, sí que tenemos que usar los recursos que tengamos. Y Pablo, él ha visto que este grupo no quiere recibir el Evangelio. ¿Qué dijo Jesús? Si en una aldea no os reciben, ¿qué tenéis que hacer? Sacude el polvo de tu calzado y vete a un sitio donde quieran escucharte. O sea, estamos en una guerra y no podemos perder el tiempo con aquellos a los que les predicas y te insultan, se ríen de ti, te dicen, no, no me interesa, que es lo que a Pablo le ha pasado. Cuando habló de Jesucristo, de la resurrección de los muertos, que Dios ama a todos, a los gentiles y tal, se pusieron como locos, estaban todos como fuera de lugar. Entonces, estos no quieren escuchar el Evangelio. Y ahora está ahí el Sanedrín. Todos estos no quieren escuchar el Evangelio. Están ahí para conseguir que el tribuno juzgue a Pablo y lo condene a muerte. Jesús enmudeció y cayó y no se defendió porque él dijo, yo para esto he venido. Él tenía que morir. Pero no quiere decir que todos los cristianos tenemos que callar y morir. Si tú puedes defenderte, defiéndete. Primero lo que hizo Pablo, predica el Evangelio. Y si no quieren escuchar el Evangelio, busca la justicia, que se haga la justicia. Y Pablo, pues, ahora es muy astuto, es muy listo, y viendo que la mitad son saduceos y la mitad fariseos, ¿qué diferencias hay? Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ahora lo vamos a leer ahí en el texto lo dice. No creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, no creían que tengamos espíritu, eran saduceos, una secta judía. En cambio, los fariseos sí, creían en todo eso. Los fariseos eran los más cercanos a las escrituras. Aunque siempre cuando escuchas fariseo ya, los fariseos, los peores que había. Pero podía haber fariseos más justos, más bíblicos. O sea, sí que la mayoría habían caído en la hipocresía, en la falsedad,
Pero eso suele pasar en la religión siempre, en la religión humana. No todos los fariseos tenían por qué ser malos. Pablo era fariseo. Él ahora utiliza su título pasado, su vida pasada como fariseo, hijo de fariseo, y se apropia de esto para anunciarlo en el Sanedrín. Y muchos lo sabían porque conocían a Saulo de Tarso. Yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y aquí el problema no es otro que yo estoy hablando de la resurrección. Y entonces los fariseos empezaron a mirarse unos a otros, empezaron a mirarse los saduceos, los fariseos unos a otros. ¿Y qué pasó? A continuación, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Vaya. Qué fácil es cambiar de postura así rápidamente. Todos antes estaban ahí. Cuando Pablo estaba en la puerta y le habló a la multitud, todos gritaban: no es bueno que este hombre siga viviendo, mátalo, condénalo a muerte. Y ahora, solo Pablo ha tenido que decir: yo soy fariseo, hijo de fariseo, y aquí el problema por lo que se me está atacando es porque yo he hablado de la resurrección. Perdón. Se me dio la vuelta a la tortilla. Y ahora la asamblea se ha dividido. Fariseos contra saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección, entre ellos siempre tenían muchos conflictos, siempre tenían discusiones. Y aquí Pablo, como os he dicho antes, tenía mucha intención en lo que ha hecho. No solo para dividir al grupo, sino porque en realidad quien tiene que juzgarle no son ellos, es el tribuno, el romano. Ahora tú ponte en la posición del tribuno. El hombre está ahí viendo. Resfriado. El hombre está viendo lo que está pasando y todos estos están acusando antes a Pablo y ahora resulta que se están peleando entre ellos. Ahora tú te pones en la posición del tribuno y dices: vaya, ¿y qué credibilidad tienen estos? Antes estaban todos contra Pablo, ahora resulta que la mitad están a favor y la otra mitad en contra. Entonces es muy evidente que aquí el problema es un problema de ellos, lo que están interpretando de puntos de vista. Es un problema de su religión, religioso, que es lo que Poncio Pilato también percibió cuando querían que mandase crucificar a Jesús. Pilato dijo: yo no veo ningún delito en este hombre. Es un problema vuestro juzgarlo vosotros, llevarlo a Herodes. Pero como Herodes y ellos no tenían autoridad para aplicar la pena de muerte, se lo devolvieron otra vez. Y Pilato al final cedió para evitar una revuelta, porque Pilato le preocupaba su posición y la posición del imperio, y aunque llegó a temer por Jesús y el sueño que la esposa de Potifar el sueño de Poncio Pilato tuvo, pues evidentemente todo eso le afectó, pero al final pudo más el temor a la revuelta, a los judíos, y mandó crucificar a Cristo. Aquí Pablo es muy listo. Acaba de crear un problema dentro de aquellos que le estaban acusando. Y no está mintiendo, porque evidentemente él ha hablado de la resurrección de Jesucristo. El centro del Evangelio va sobre la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido lo que predicamos. Los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo. Habían cogido el Antiguo Testamento, bueno, más exactamente el Pentateuco, porque eran los únicos escritos que ellos reconocían de parte de Dios. Los 5 libros que escribió Moisés, la Torá para ellos, la ley. Solo reconocían esos libros. Y claro, en la Torá, en la ley, si tú estudias el Pentateuco, ahí no se habla mucho de la resurrección.
no aparece el tema así como bien desarrollado. Es después, posteriormente, en otros escritos, en los profetas, en otros libros, los libros de sabiduría, que se habla de la resurrección. Entonces los saduceos son los teólogos liberales de su tiempo. Negaban la resurrección, negaban que hubiese ángeles, negaban el espíritu. Entonces, como Pablo después también un día ahí los enfrentó y dijo, ¿no? Pues si no hay resurrección, comamos y vivamos que mañana moriremos. Qué vida más triste, ¿no? La gente que piensa que la muerte es el fin y no hay nada más. Pues la verdad es que entonces sí que morir da miedo. Y al final la vida pierde bastante su sentido. Porque vivimos en un mundo de sufrimiento, de dolor, de tribulaciones. Y total, ¿para qué? ¿Para que un día nos muramos y ya está? Y todo se terminó. Por lo menos hay gente que no cree en Jesucristo, pero se imaginan que al morir, pues el espíritu está por ahí, está a gusto, en paz, o se fusiona con las estrellas, o no sé qué historias, ¿no? Cada uno se inventa lo que quiere, pero por lo menos el hombre busca tener esperanza en algo. Pero aquellos que dicen que no, que la muerte es el fin y no hay nada más, ellos mismos se posicionan en una vida realmente triste y en una situación bastante angustiosa, porque si no hay nada más que esta vida y la muerte es dejar de existir, la verdad es que es triste. En esta estrategia, Pablo también seguro que está pensando en lo que el tribuno está observando, en lo que está viendo, y sin duda pues que este hombre ahora mismo, si tenía dudas si Pablo era un delincuente o no, porque yo me imagino que cuando se crea tanto alboroto contra Pablo, pues Pablo, el tribuno, por eso manda llamar al Sanedrín, él quiere llegar al fondo de la cuestión, algún delito habrá cometido este hombre, pero en este punto, pues bueno, el tribuno ya me imagino que diría, bueno, este hombre no ha cometido ningún delito, estos que no se ponen de acuerdo, ese es el problema. En Marcos capítulo 13, ahora volvemos a Hechos, pero déjame que vayamos un momentito a Marcos. Marcos 13, versículo 9 al 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Bueno, Pablo está en una situación anunciada por Jesús. Os llevarán ante el concilio, Pablo está ante el concilio, os azotarán, a Pablo le han azotado muchas veces, y en todo momento vamos a saber qué tenemos que decir en cada circunstancia. Eso es lo que Jesús prometió. El Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a poner en tu boca las palabras que tienes que decir en cada momento según la circunstancia. En otros momentos, Pablo no habló así. No dividió al grupo, no actuó con esta astucia. En este momento sí. ¿Por qué? El Espíritu Santo le está guiando. Tenemos que creer que el Espíritu Santo pone en nuestra boca lo que hemos de decir. A algunos hermanos les da miedo predicar el Evangelio a amigos, a personas, porque temen no saber qué decir. Tienen temor. Es que yo no sé hablar, es que si me hacen preguntas y no sé responderlas. Y es un freno, un motivo para callar y no hablar de Jesús a amigos, conocidos. Pero no deberías tener temor. Tendrías que estar siempre dispuesto a hablar de Jesús. Lo más difícil, ¿sabes qué es? A la hora de predicar el Evangelio a alguien, de hablarle de Jesús, ¿sabes qué es lo peor? ¿Sí? Empezar. Eso es lo peor.
no sabes cómo empezar, ay, no me atrevo, ¿qué digo? ¿Cómo empiezo? ¿Te lo piensas? ¿Te callas? Pues es lo que menos te tiene que preocupar. Tú empieza. Empieza como sea hablando. Y después ya la cosa sale adelante. Muchas veces yo me encuentro con personas que son de otros países, coincido en trabajos con ellos. Hace poco estaba poniendo en una piscina vacía, estaba poniendo las juntas, lo que se llama poner una borada, rellenar las juntas con un cemento blanco que hay. Y entonces el dueño de la piscina tiene una empresa y me dijo, te voy a enviar un par de operarios para que te ayuden, así va más rápido. Y dije, pues sí, claro, mejor. Y me envió a 2 operarios de la empresa. A uno ya lo conocía, es marroquí, es de Marruecos. Y el otro no lo conocía. Y bueno, me di cuenta que era de un país pues de habla hispana, país sudamericano, centroamericano. Entonces pues estaba mirando, digo, no sé de qué país puede ser este. Y entonces digo, me parece que es ecuatoriano, de Ecuador. Como tengo por ahí algunos ecuatorianos, pues ya el oído se acostumbra a la forma de hablar. Si es un brasileño lo identifico rápido. Ya con Ana Rita, que para entenderla Dios me dio el don de lenguas, de interpretar lenguas. Pues. Así de todo. Pero a este yo estaba dudando, digo, no sé si es Colombia o es de Ecuador. Y estaba ahí, pero digo, no, creo que es de Ecuador. Y le pregunté, digo, ¿eres de Ecuador? Y dice, sí, soy ecuatoriano. Digo, ya te reconocí por el habla. Digo, es que yo soy pastor evangélico y en mi iglesia hay unos cuantos ecuatorianos. Conozco algunos que son de Ecuador. Y dice, sí. Y me dice, pues, dice, yo no soy cristiano, no soy creyente, pero tengo mucha familia mía evangélica. Tengo, no sé quién me dijo, un primo mío, no sé qué, que es pastor también en Ecuador y tal. Y entonces, pues, ya está, ya teníamos el tema para poder hablar del evangelio. Y de paso, pues el marroquí estaba allí callado y escuchando atentamente todo lo que hablábamos. O sea, lo más difícil es empezar, pero puedes utilizar cualquier excusa para empezar a hablar del Señor. Una pregunta, ¿y tú de dónde eres? De tal. Ahí hay muchos cristianos evangélicos, yo soy cristiano evangélico. Ya está, ya empezaste. A partir de ahí, pues, lleva la conversación a tu terreno, habla del Señor, predícale el evangelio. Pero haz eso, hablarle de Cristo. Se puede hablar dentro de ese momento de la evolución, de los testigos de Jehová, del culto a María, de las diferencias que hay entre protestantes y católicos. Puedes hablar de muchas cosas, pero no te olvides de predicar el evangelio. Porque una cosa es discutir sobre temas religiosos y otra cosa es decirle a la persona que es pecadora, que tiene un problema que lo separa de Dios, por lo tanto está muerto. Separado de Dios es estar muerto espiritualmente, y que Jesucristo vino para solucionar eso. Cuando Cristo murió en la cruz fue para que si creemos en Él tengamos vida eterna, seamos salvos. Y cuando tú predicas el evangelio, ese mensaje explicado así como nosotros lo hemos recibido de la Biblia, de la palabra de Dios, es un mensaje impactante en las personas. Nosotros estamos ya muy acostumbrados y familiarizados con ese lenguaje, pero la gente no. Y cuando la gente oye la predicación del evangelio, no discutir de religión sino escuchar realmente lo que dice la Biblia, tú, si no crees que Jesucristo es tu Salvador personal, estás separado de Dios. Y la Biblia dice que estás muerto espiritualmente. Y si mueres en esta vida, en esa condición, a la vez muerto espiritualmente, la Biblia dice que te condenarás para siempre. Te espera la condenación eterna. Y cuando tú le hablas a una persona así y se lo estás diciendo con convicción, porque se supone que tú crees lo que estás diciendo, se nota, influye mucho tu punto de vista y tu forma de hablar y todo en la predicación. Si tú no crees lo que estás diciendo y le estás hablando a la otra persona y le estás mirando al suelo así como nervioso y diciendo, sí, no, bueno, si no crees en Jesucristo, pues estás
muerto espiritualmente. El otro, ahora si tú lo miras a los ojos y con convicción, porque crees lo que la Biblia dice, le hablas con la urgencia, con la preocupación de lo que eso significa, estás hablándole a un muerto, no te olvides. A una persona en una gravísima posición. O sea, si tú ves a una persona que está en un lugar y que, yo qué sé, imagínate que está subido en un sitio y ves que se está rompiendo donde está subido y se va a precipitar a un precipicio, si tú ves ese peligro de muerte, ¿qué haces? ¿Le hablas así? Oye, quería decirte una cosa, bueno, no sé si es el mejor momento, pero no sé, a veces las maderas se rompen y si hay un precipicio, pues a lo mejor te caes. No, es que se va a matar y le gritas, le avisas, y la urgencia con la que tú le hablas le hace reaccionar a esa persona. Por eso actúas de esta manera. La forma de hablar de las personas con urgencia, con alarmismo, eso está precisamente para que la otra persona reaccione. Y entonces la otra persona pues dice, sí, que entonces pues ya reacciona, ¿no? A veces hablamos del Evangelio como si no nos lo creyésemos nosotros mismos. Y eso pues tiene un efecto en la persona que nos está escuchando. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la única manera para poder llegar a ser salvo, porque es el Evangelio quien te habla de lo que tienes que hacer para ser salvo. Por eso no te puedes avergonzar de eso, es la única manera para que una persona se pueda salvar. Y si Dios te mandó esa misión, a todos nos lo ha mandado, quizás no te mandó Dios que prediques desde un púlpito, pero sí que allí donde estás, a tus amigos, tus familiares, tus conocidos, tus vecinos, quien sea con quien tú tienes relación, tienes que hablarle de Cristo. Y el Espíritu Santo pondrá en tu boca las palabras que tienes que decir. ¿Cuántas veces no habré escuchado a hermanos contarte un testimonio? Sí, fui con un familiar, fui con un amigo y tal, y vine todo contento, ¿no? Y yo nunca había hablado así, y empecé a hablar, y me salían los versículos, y le decía y tal, y estaba sorprendido. Y sí, no sé, nunca había hablado así, me salían las palabras, y no sabía que yo podía hacer eso. Y yo le decía, pues claro, porque se cumple lo que dice la Biblia. El Señor usa el Espíritu Santo para poner las palabras adecuadas de qué es lo que tienes que decir en todo momento. Y siempre hay un motivo para comenzar una conversación así. Aunque parezca lo más difícil, al final es lo más fácil. Tú empieza y después ya la conversación irá por donde quiera. Y si a quien le estás hablando el Evangelio no quiere escuchar, bueno, pues respétale. O sea, no hay que insistir ahí, aunque no quieras, pues no, Jesús decía lo que antes hemos dicho, si no recibes, sacudid el polvo del calzado de vuestros pies y marchaos a otro sitio donde sí estén dispuestos a escucharos. Y siempre Dios pondrá personas en nuestro camino para que les prediquemos el Evangelio. Y no te desanimes, aunque no veas el fruto que te gustaría ver. Porque, claro, cuando tú predicas el Evangelio, pues te gustaría que la otra persona reaccione positivamente. Y hasta crean muchas personas por tu predicación, ¿no? Pero no siempre ocurre eso. Y entonces es fácil desanimarse. ¿Y para qué le hablo a la gente si después no creen? A veces me gano enemigos. A veces amigos que eran muy amigos, cuando les predicas a Cristo, notas que se produce un distanciamiento. A veces en las propias familias hay familiares tuyos que te dan de lado porque desde que este es cristiano y nos predica, y ya no quieren saber tanto de ti. Pero te debe importar lo que piensa Cristo de ti, lo que piensa Dios de ti, no lo que piensan los hombres. Y el efecto que producen los hombres va más allá de lo que nosotros sabemos. Porque la palabra que tú siembras, quizás no veas el fruto, pero más adelante de otra forma quizás dé fruto. Nunca sabemos la palabra que tú diste, el efecto que tendrá.
Hay muchos testimonios de personas que un día compartieron su testimonio y dijeron: yo de pequeño me llevaron alguna vez a la escuela dominical. Así había un testimonio que escuché una vez. Me llevaron a la escuela dominical y yo aprendí ahí cosas de Jesús, las historias bíblicas, ¿no?, que te cuentan en la escuela dominical. Pero un día dejé de ir a la iglesia y han pasado más de 30 años sin que yo pise una iglesia, pero un día sufrí un grave accidente y en el hospital, debatiéndome entre la vida y la muerte, en mi cabeza empezaron a venir textos bíblicos que una profesora mía de la escuela dominical me enseñó. Y me empezaron a venir textos, y fue allí en el lecho del hospital que yo le dije al Señor: Señor, perdóname, soy un pecador, y creyó en Él. O sea, ¿quién le hubiese dicho a aquella profesora de escuela dominical que le enseñó a aquel niñito unos versículos bíblicos que eso sería la semilla que un día llevaría a esa persona a convertirse y ser salva? Y después se recuperó y dio testimonio, pero hay gente que igual fallece y no dan testimonio, y tú nunca sabrás si se salvaron por lo que tú un día les dijiste o no. Por eso nunca tenemos que callar y predicar. Hay que predicarle a toda persona, siempre aprovecha las circunstancias. Es más cómodo callar, es más seguro para ti. Quedarte callado te protege de discusión, de conflicto, de que se rían de ti, etc. Pero no podemos callar, tenemos que hablar. Alguna vez os conté que hace ya 1 año y medio, 2 años, que fui a Córdoba con el AVE por una cuestión de personal de iglesia, con personas, eso. Y fui a Córdoba con el tren AVE, 4 horas. De aquí a Córdoba y 4 horas para volver. Me acordaba de aquellos viajes en la motocicleta de mi padre con el sidecar, que para ir a Córdoba te tirabas 2 días de viaje, y ahora te subes en el tren de alta velocidad, ahí estás en el vagón y ves allí hay un contador y ves a la velocidad que vas, y a veces marcaba 300 kilómetros por hora. Dices: madre mía, cómo han cambiado las cosas. Y al volver, para allá fui con una persona, pero al volver, pues, venía yo solo. Y entonces, no había billete en la clase más barata, pues siempre viajamos así, económico, ¿no? Y no había billete en la clase más barata, y en la ida sí, pero en la vuelta tuve que sacar billete en la otra clase que hay más, que no sé por qué. Pero bueno, te sientan con una mesa en el medio, y estás encarado, hay 2 personas delante y 2 personas aquí. Y entonces estás así en un espacio, 4 personas. Si sois conocidos, pues vamos juntos allí, ¿no? Pero normalmente pues va gente que no te conoces. Y entonces pues bueno, nos sentamos, a mi lado se sentó un hombre y delante había un matrimonio. Y entonces pues nos sentamos y nos saludamos. Hola, pues ya dijimos, pues me llamo tal, el otro, pues yo me llamo tal, ¿de dónde vais? Tal, venimos de tal cual. La conversación típica así de romper el hielo. Y entonces pues ya salió el tren y pensé, bueno, tengo 4 horas por delante para predicarles el evangelio a estas personas. La cosa es cómo empezamos a hablar. También estaba yo contra 3. Y entonces pues lo más cómodo, hermano, vas de un día cansado, todo el día por Córdoba haciendo cosas, y te sientas en el tren y dices: me voy a relajar. Te pones tus auriculares, te relajas y vas de viaje. Eso es lo más cómodo. A tu cuerpo te pide eso. Ahora te vas a poner aquí a discutir con la gente. Qué rollo, ¿no? Ahora aquí vete a saber cómo reaccionan estas personas. Puede ser un viaje muy largo. Y tu cuerpo te pide eso, pero tú tienes un sentido de responsabilidad y piensas: no sé estas personas dónde se encuentran, ni sé dónde van. Quizás uno de ellos mañana no siga vivo. Quizás sea la última oportunidad que tengan de escuchar el evangelio. Y el Señor me puso aquí, ¿para qué? Para que les hable. ¿Me voy a callar?
No, tengo que hablarles. O sea, yo no puedo dormir esta noche tranquilo si me callé. Sería algo extraño que pudiese hacer eso. Y entonces pues me senté y lo primero que haces, ¿qué es? Cuando estás sentado y tienes así que predicar el Evangelio, ¿qué tienes que hacer primero? Orar. Y en silencio dije, Señor, provoca tú la conversación, pon las palabras en mi boca, tú conoces a estas personas. Y estaba terminando de orar y el que estaba sentado a mi lado, un hombre más mayor que yo, empezó a hablar y dice, sí, pues yo hace 3 días bajé a, no sé si dijo a Granada o a Sevilla, y está bien, así que el hombre, él empezó él solo la conversación. Y está bien, así que tenemos oportunidad para conversar, dice. Porque hoy en día con los teléfonos móviles todo el mundo se mete con su teléfono y se aísla del mundo que los rodea. Y vas viajando con gente y ya no pasa como antes, que ibas hablando con la gente y conocías personas. Y yo pensaba, qué bien, que tienen ganas de conversar estos. Ya, bueno, primera cosa solucionada, ¿no? Hemos salvado ya el primer obstáculo. Gente dispuesta a conversar. Pues si te sientas y sacan todo su móvil y tú dices algo, hacen así, todos te miran, sí. Y siguen con sus teléfonos y ahí más difícil. Pero este tenía ganas de hablar. Y encima va y dice, pues el viaje que fui para abajo, todo el viaje conversando con un sacerdote que se me sentó al lado. Se me sentó al lado un sacerdote y fuimos todo el camino discutiendo, dice, porque yo soy ateo. Y entonces pues encontré muy interesante poder discutir con un sacerdote todo el camino. Y yo me sonrío y lo miro y le digo, mira qué curioso, ¿no? ¿Cómo es la vida? Digo, el camino de fuiste para allá, fuiste sentado al lado de un sacerdote, y el camino de vuelta para arriba vas sentado al lado de un pastor evangélico. Y me mira así. Y dice, ¿tú eres pastor evangélico? Digo, sí, hace muchos años ya. Digo, ¿será que Dios te quiere decir algo? Y se sonrió, digo, no, yo soy ateo y tal. Y empecemos a hablar, ya empezamos a hablar. De momento el matrimonio que estaba delante estaban callados, participaban, porque estaban escuchando, pero no hablaban. Participar de esa manera, no. Pero ya está, o sea, estaban ahí callados escuchando y nosotros dos ahí charlando. Y bueno, claro, pues yo me aproveché bastante porque digo, y bueno, y eso digo, ser ateo también es una cuestión de fe, porque tú crees que Dios no existe. Digo, porque pruebas no tienes para demostrar que Dios no existe, es una cuestión de fe. Tú has decidido creer que Dios no existe, y claro, él me debatía y me quería dar argumentos científicos, pero no podía. Yo lo terminaba acorralando en puntos que ya no sabía cómo salir de ahí, y entonces pues cambiaba de conversación, se iba por otro lado, y bueno, hubo momentos en los que me dio la razón. O sea, pues ya estaba, no sabía qué decir y decía, no, sí, a lo mejor tiene razón, me decía, ¿no? Y tal. Pero bueno, como era un viaje largo, pues tuvimos ocasión de conversar. En conversaciones cortas, cuando no hay tanta oportunidad para conversar, es mejor que te limites a la predicación del Evangelio. Deja un versículo, dile algo y ya está. Porque no tienes tiempo de argumentar y de desarrollar y de discutir. Cuando te encuentras con alguien así, dispuesto a debatir, a argumentar, Pedro dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio, apología, a todo aquel que nos demande. Entonces tú tienes que estar preparado para presentar esa defensa. Argumentos, tienes que tener argumentos bíblicos, porque nuestra fe no es ciega. Se fundamenta en principios demostrables. Y en esa ocasión pues tuve tiempo. Bueno, total, se bajó en Zaragoza, no fueron 4 horas de viaje, fueron 3, porque esta persona iba a Zaragoza, y las otras 2 personas sí que continuaron viaje conmigo porque viven en la Espluga de Francolí, aquí cerca. Y bueno, cuando este hombre se bajó con los otros 2, la conversación ya fue más pausada, más tranquila. Incluso yo creo que Dios nos da sabiduría
porque yo ya no quise seguir machacándolos a estos dos, porque ya vi que ellos estaban ahí escuchando, escucharon todo, pues simplemente fue ya algo más cortés, más cordial, de decir, pues la Espluga de Francolí está muy cerca de Valls. Igual un día os apetecería venir a conocer la iglesia por curiosidad y tal, y no sé qué. Y sí, no sé qué y tal. Y ya está. No he vuelto a ver más al hombre de Zaragoza ni a ese matrimonio de la Espluga de Francolí. Pero yo hice lo que tenía que hacer, les prediqué el Evangelio. Y nunca sabremos la repercusión que tiene lo que hablamos a otras personas. Porque el Evangelio es poder de Dios. La Iglesia comienza aquí en Hechos. Estamos estudiando historia de la Iglesia. Y Hechos se centra principalmente en la vida de Pablo, de Pedro, Jacobo, algún otro hermano que aparece por ahí, Esteban, el primer mártir, pero el primero es Pablo, se centra su vida en Pablo. ¿Por qué se centra Hechos en Pablo? ¿Porque era mejor hombre que los demás? No, por lo que estuvo haciendo, porque se convirtió en una verdadera herramienta en las manos de Dios para predicar el Evangelio. A los gentiles, en primer lugar, pero también a los judíos. Siempre que iba a un lugar nuevo, al primer sitio que iba a predicar era a la sinagoga. Y acusado por los judíos, tuvo ocasión muchas veces a la hora de defenderse de predicarles el Evangelio. Y muchos judíos creyeron en el Evangelio por la predicación de Pablo, y muchos griegos también. Entonces, en eso consiste nuestra misión. Hemos sido llamados a predicar a Cristo. La Iglesia creció rápidamente en estos primeros tiempos porque los primeros creyentes tenían muy claro que tenían que hablar de Jesús a toda persona que se pusiera en su camino. A eso se le llama la Gran Comisión. Id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra, todas las naciones, pueblos, lenguas, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que predicar, porque las personas están en peligro de muerte, y no muerte física, muerte eterna, que es muchísimo peor. Y Pablo aquí, después de intentar predicar el Evangelio, después sí, pues ya habla, advirtiendo a estos hombres con dureza, enfrentándolos entre ellos. Y ahí estamos, en ese momento. Los saduceos aceptan solo el Pentateuco, los fariseos son los más apegados a la Biblia del mundo judío. El problema es que, además de la Biblia, también el Antiguo Testamento, me refiero a la Biblia, Antiguo Testamento, añadieron tradiciones de los hombres. No siempre había ocurrido así. Cuando Jesús fue acusado, saduceos y fariseos se unieron contra Jesús. ¿Queréis que lo leamos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Leeremos el versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahí estaban fariseos y saduceos unidos contra Jesús. Tenían sus diferencias, Siempre las tuvieron. Fariseos y saduceos no se llevaban bien, discutían entre ellos, tenían muchas discusiones, pero tenían el mismo enemigo en común, Jesús. Y para ir contra Jesús estaban unidos. Y Jesús no trató de dividirles como ahora sí que ha hecho Pablo. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús era otra. O sea, Jesús no estaba ahí para provocar estas circunstancias, sino que él sabía que iba a dar su vida y cuando llegase el momento entregaría su vida. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. En Juan capítulo 11, versículo 47 al 53, Evangelio de Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él.
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. El Sanedrín al completo, fariseos y saduceos, se pusieron de acuerdo: tenemos que matarlo, tenemos que eliminarlo. En este caso el sumo sacerdote Caifás habló, y él ni siquiera era consciente de lo que estaba diciendo, pero dice que como él era el sumo sacerdote, el Señor lo usó para que profetizase y dijo palabras que eran totalmente ciertas. Es necesario, es conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Claro, él estaba pensando en otra cosa, pero lo que estaba diciendo era la pura verdad. Él hablaba del tema político, romanos, judíos, pero estaba diciendo algo que se cumplía en Jesús. Era necesario que Cristo muriera por todos, para que no todos tengan que morir. Pero es interesante, ¿no?, cómo el Señor hace las cosas. Y en este caso, pues, había un propósito de Dios más allá de la voluntad humana. Hay en Hechos 23, donde hemos leído, en el versículo 9, los fariseos cambian de bando, se ponen del lado de Pablo para ir contra los saduceos y hablan, dice, bueno, reconocen que puede ser que un espíritu le haya hablado a Pablo. No dicen, sí, Dios se le apareció en el camino a Damasco, no, ellos tienen su propia versión, ¿no? Pero dicen, no, sí, no hay ningún mal contra este hombre. Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Te suena alguien que argumentó parecido en Hechos, que lo vimos hace poco? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Gamaliel, cuando sí. tiraron piedras. Gamaliel. Sí, Gamaliel. Hace poco lo estuvimos haciendo referencia. Gamaliel, el maestro de Pablo. Venga, vamos a recordarlo otra vez, así se nos va quedando más. Hechos 5. 38. Cuando están juzgando en el Sanedrín a Pedro, a Juan, los están amenazando, que no sigan predicando, están discutiendo dentro del Sanedrín, tendríamos que eliminar a todos estos cristianos. Entonces Gamaliel, un gran maestro, un gran teólogo, maestro de Pablo, el más afamado en su tiempo, dijo, Hechos 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y es lo que los fariseos ahora acaban de decir también. Era más sabio Gamaliel que estos fariseos que están hablando ahora. Pero apelan a algo que es de puro sentido común. Si nosotros estamos tratando las cosas de Dios, ellos creían que eran los representantes del pueblo de Dios. O sea, si tú crees que estás en las manos de Dios, que Dios te está usando con una misión, que la iglesia le pertenece al Señor, bueno, pues estate tranquilo, confía en Él, porque Dios es el Señor de la iglesia. Hay pastores que se preocupan más de lo que debieran por la iglesia. Todo pastor nos preocupamos por la iglesia, es evidente. Pero hablo de otro tipo de preocupación. La preocupación de que, nos van a hacer, nos pueden quitar, nos pueden... Y en ese sentido yo siempre he estado tranquilo, porque el Señor de la iglesia es el Señor. Él es el dueño. Y lo que nos toque o nos deje de tocar será bajo el permiso de Dios. Entonces estamos tranquilos. O sea, no nos vamos a desesperar pensando que nos puedan hacer daño, que nos puedan
Esto le pertenece al Señor. Y si el Señor permite cosas es por algún motivo. Así que ahí he aprendido a descansar en Dios a través del tiempo, de que la misión es apacentar las ovejas, alimentar las ovejas, protegerlas de peligros, pero el dueño de las ovejas es el príncipe de los pastores, dice Pedro. Jesucristo las compró con su sangre, son suyas. Entonces Él vela por las ovejas. Los demás somos sus representantes, estamos bajo su autoridad y hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Entonces confiamos en Él. Y dice en el versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Cómo es la gente? El grupo antes todos querían matar a Pablo, ahora estaban divididos. Dice, tenían que lo despedazasen. ¿Qué estaban estirando de Pablo, unos para un lado y otros para otro? No, dejadle que este hombre es inocente. Y los otros tiraban para el otro lado. No, tiene que morir. El caso es que el tribuno dijo, no, esto hay que arrebatar a Pablo de las manos de estos porque lo van a despedazar. Y lo llevó a la fortaleza. Así es el fanatismo religioso, así es la gente que no tienen temor de Dios, que no entienden nada. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra, la multitud dice para acá, se van para allá, la multitud dice para allá, pues se van para el otro lado. No hay madurez, no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios, es pura religión, superstición, es todo, van hacia donde sopla el viento. Por eso tenemos que estar bien afianzados en la verdad de la palabra y dejar que sea el Señor quien nos esté dirigiendo siempre. Habrá cosas que nos costará identificar dónde está la verdad o no, pero tenemos el Espíritu de verdad morando en nosotros, así que tenemos que confiar que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad en todas circunstancias y en todo momento. Bueno, hoy el Señor nos ha dicho cosas prácticas, ahora tenemos que ponerlo por obra. Mañana es miércoles, es un gran día para practicar y poder predicarle el Evangelio a alguien, de confiar en el Señor, tratar de que el Señor nos use y nos lleve. En la Iglesia el evangelismo es así, de tú a tú y cada uno de los miembros. Las iglesias que basan su evangelización en campañas puntuales cada X tiempo no siguen el modelo bíblico, porque el evangelismo en la Biblia era allí donde hay un cristiano, hay un evangelista, y allí se está predicando el Evangelio. Vamos a terminar porque se nos ha hecho la hora. Gracias a Dios he podido hablar. Me pasa muchas veces que empiezo y digo y pienso, me pica la garganta, no puedo articular 3 palabras seguidas sin que te dé ese picor que se saltan las lágrimas. Y si lo suspendo y digo, no, el Señor es mi fortaleza. Y sigo y el Señor me da la palabra. Después ya me volverá a picar la garganta, pero ahora de momento pude terminar. Eso pasa con tanto calor. ¿Cómo están por otros países? Más fresquitos que aquí, en México, en Ecuador. Bueno, en Ecuador siempre hace mucho calor, ¿no? Porque es el Ecuador. Pero aquí estamos con una ola de calor en España, bien acalorados. Y claro, nos bebemos cositas frescas, el agua fría, nos montamos en el coche con el aire acondicionado, venimos de la calle que estábamos antes a 32 grados, entramos aquí aire acondicionado, ahora estamos a 26 aquí dentro, y esos cambios nuestro cuerpo los nota y nos resfriamos. Pero son gajes del oficio. Hermanos, que el Señor os bendiga. Nos despedimos de los que están en internet. Si Dios quiere, mañana miércoles 9 de la noche volveremos a tener un estudio bíblico en directo. Y los que estamos aquí, pues vamos a